Ahora, hermanos, para la honra y gloria del Señor, les voy a pedir si por favor pueden apagar sus celulares si es que los tienen, si es que no los tienen apagados o silenciados, para que no interrumpan nuestra adoración esta tarde. Ahora también les voy a recordar, si es que tienen alguna petición que tengan que hacer, una petición de oración, atrás tenemos papelitos en los que pueden anotarlas para luego entregarlas en los anuncios. Ahora sí, voy a darle el espacio a nuestro hermano Palomares para que tenga la primera oración. Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y unidos en pensamiento, vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, estamos delante de su presencia una vez más, en este primer día de la semana. El propósito, Padre, que nos une es darle a usted la honra, la gloria, exaltarle, bendecirle, glorificar su nombre, porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Infinitamente le damos las muchas gracias, oh Dios, por la vida, por todas las bendiciones que usted hace llegar a nuestra vida, privilegio que usted nos da para disfrutarlas, en la medida, la capacidad que da a cada uno. Y también, oh Dios, de manera muy especial, porque podemos traer delante de usted la gratitud de nuestro corazón por la salvación tan grande que usted nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Padre Santo, reciba nuestra adoración en esta tarde. Mire la buena intención y el deseo del corazón de cada uno al estar aquí, y denos de aquellas cosas que usted sabe que nos hacen falta. Reconocemos, oh Dios, que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir el consejo de su palabra y así, Padre, andar por él. Bendiga a los jóvenes, bendiga, Padre, a los niños, y así, Padre, cada matrimonio, cada familia representada en esta tarde. Dios, aquellos que vengan en camino, guárdelos y ayúdeles que lleguen con bien, y juntamente con nosotros podamos aprender, Padre, de su palabra. Le rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, hermanos, vamos a pasar con los cantos. Y el primer canto que vamos a cantar es el 225. Yo sé que existe un Redentor. Cantemos. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas, el cargo en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es el servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé
siguiente canto es el 126. Número 126, solo la sangre. Cantemos. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Qué bonitos cantos, hermanos. Ahora vamos a dar repaso a los niños para que puedan pasar a su clase en esta tarde. También los niños con sus maestros. Y ahora le voy a dar paso al hermano que va a predicar esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Iba a usar el pizarrón, hermano, o pintarrón, pero después luego nos tardamos más. Dice, vamos a tratar de imaginarnos que estamos usando el pintarronera y ahí usted ahí sigue la lección. Y lo quise traer porque los miércoles estamos viendo lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Nuevo Testamento hacia acá. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego ya Hechos, Romanos, el Nuevo Testamento. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que relata el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento para nosotros? Pero, y luego entonces, hermanos, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Si estamos viviendo la era cristiana, relatada, enseñada, dada, ¿verdad? Ahí dictada en el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento? Iba a pintar la raya, hermanos, pero ahora para atrás del Antiguo Testamento, comenzando de Génesis hasta el libro de Malaquías o hasta Juan, ¿verdad? Que es donde termina. Hagan de cuenta que la tenemos la línea ahí, ¿ok? Vamos a dar un panorama general del Antiguo Testamento y vamos a preguntarnos por qué es importante el Antiguo Testamento. Vamos a preguntarnos y vamos a respondernos para qué sirve el Antiguo Testamento nosotros los que estamos viviendo en la era cristiana, en el Nuevo Testamento. Entonces, porque muchos pueden decir por ahí, bueno, entonces,
si estamos bajo la era cristiana y el Nuevo Testamento es lo que tenemos que seguir, entonces, enojados, ¿verdad? Dicen, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Porque muchas de sus leyes, muchas de sus acciones están respaldadas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos con el Antiguo? Bien enojados, dicen, pues préstame tu Biblia porque para ti no te sirve. Y luego me las quieren arrancar todas las hojas, hermano, del Antiguo Testamento. A mí que a ti no te sirve. No, espérame, sí sirve el Antiguo Testamento. Y sí es útil, no como ley, no como mandamientos que tenemos que seguir, no como costumbres y leyes que tenemos que seguir, porque eso fue tiempo pasado. Pero hay cosas importantes que señalar en el Antiguo Testamento, cosas que valorar, hermanos. Si yo les pregunto a ustedes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, me pueden decir, ¿verdad? Hermano Mingo, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39, excelente, hermano. Muy bien. ¿Y sus divisiones? Ese es el nuevo. Hay 5 de la ley, 12 de historia, y 10 de 5 de poesía, 5 profetas mayores y 12 libros de profetas menores. 5, 12, 5, 5, 12, en total de 39 libros. Eso es para nosotros, pero ¿sabía que para el pueblo judío el Antiguo Testamento se divide de otra manera? De 3 se divide. Torá, los 5 primeros libros. Y luego los profetas, que se dice en hebreo, Nebeim. Los profetas, Nebeim. Que de hecho está dividido en 2, los profetas primeros y los profetas postreros. Y de hecho son desde los profetas primeros, Josué, jueces, y luego ahí está Samuel, Reyes, y luego la segunda parte la segunda parte de los profetas que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Creo que Daniel también. Y luego la tercera división es Ketubim, que son las escrituras. El Antiguo Testamento para los judíos está dividido en 3: Torá, la ley, los profetas y las escrituras. En las escrituras está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, está el libro de Crónicas, está el libro de Ruth, así los ponen ellos en lo que es las escrituras. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 44. Por favor, alguien que lo lea, para que vean que allí están las 3 formas en que se divide para los judíos el Antiguo Testamento. 3: ley, profetas y escrituras. Lucas 24, 44, ahí dice, hablando Jesús, ¿qué no han oído de mí? Que esto se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Lo que dicen, ¿dónde? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí están las 3 divisiones: la ley, los profetas y las escrituras. Los salmos es parte de las escrituras. Ahí están las 3 divisiones que los judíos dividen hacia el Antiguo Testamento. Nosotros lo dividimos en 5, 12, 5, 5, 12. 39 libros. Ok, eso es el Antiguo Testamento. No es importante, ¿verdad?, que usted se los aprenda, nada más de ahí le doy una idea. Ok, pero déjeme darle un panorama. Le voy a dar un paseo rápido por el Antiguo Testamento. ¿Está listo? Si usted abre el libro de Génesis, ¿de qué va a hablar los primeros capítulos? La creación, incluyendo a Adán y Eva, también incluyendo. Si yo les pregunto, a ver, ¿qué hizo el día 4? ¿En qué día hizo al hombre? Hay más o menos usted se da idea. Génesis es un libro maravilloso. Tiene ahí cosas tremendas del libro de Génesis, hermanos. Precioso. Yo le recomiendo que lo lea. Y en el mismo libro de Génesis, hermanos, encontramos a los patriarcas.
cómo Dios se dirigía al padre de familia, y el padre de familia le hablaba, ahora sí que a toda su descendencia, a todos sus hijos. Dios le daba ley al padre, y el padre decía: mijos, familia, Dios nos ha mandado que hagamos esto. Y así fue. ¿Sí? Así fue. El patriarca del cual viene el pueblo de Israel, el patriarca del cual viene, ¿verdad?, de los genes, los hijos del pueblo de Israel, ¿quién es? A ver, hermano Miguel, ¿quién es el padre de donde viene todo el pueblo de Israel? El principal, de donde dice: de aquí va a sacar, de aquí va a salir, de este hombre. El padre de la fe. El padre de la fe, sí se llamaba el padre de la fe, pero ¿cuál era su nombre? Abraham. Sí, muy bien. Capítulo 12 del libro de Génesis. Ahí usted puede ver la historia de Abraham. Él es a quien Dios llama para que a través de la descendencia de Abraham venga la simiente que va a salvar al mundo. ¿Quién era esa simiente? Jesús. Pero antes tenían que pasar muchas cosas. Pero a Abraham, ¿de dónde lo llamó Dios? ¿De dónde lo llamó Dios a Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? Ahí está, donde está el globito. ¿Así lo alcanza a ver? Ur. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 12. Estoy dándole un panorama general del Antiguo Testamento, del inicio y cómo fueron las cosas. Rápido, hermano, porque imagínense, cuando acabamos aquí, nos dan las 3 de la mañana y todavía vamos en Éxodo. No, pues no acabamos. De Ur de los Caldeos. ¿Sabe que este lugar se llamaba? ¿Se alcanza a ver aquí? ¿Sabía usted que Mesopotamia es de las primeras, o si no es que la primera civilización en el mundo? De allá Dios lo llamó. Aquí estaba Babilonia, después Babilonia, aquí fue Ur, de allá sacó a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham salió sin saber a dónde iba allá. Si Dios dice para allá, allá voy. Y Dios lo llevó, hermanos, todo este recorrido. Aquí murió su padre, porque también salió con su papá, aquí se murió. Y él quería traerlo aquí, a la tierra de Canaán. Aquí quería traerlo a Jerusalén. Aquí quería que se estableciera. Ur, Abraham, hermanos, es el padre del pueblo de Israel. Y ahora nosotros, que no somos del linaje de Abraham por medio de la sangre, lo somos por medio de la fe. También somos hijos de Abraham. Pero los que, pues ahora sí que estábamos lejos, fuimos alcanzados por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Los patriarcas, después de Abraham, ¿qué hijo tuvo Abraham? Isaac. Y luego Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cuáles fueron? Esaú, el velludo. Sí, así dice. Y Jacob. Pero ¿a quién escogió Dios? ¿A Esaú o a Jacob? No, a Jacob. De hecho, hermanos, a Jacob le puso otro nombre. Hermana Arismendi, ¿sabe cuál es el otro nombre que le puso Dios a Jacob? Le puso Israel. Tu nombre será Israel, a Jacob. Entonces los hijos de Israel eran los hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, Andy? 2. ¿O cuántos? 2, dice el hermano Alicer. 12. Y una bebita. Una hija. Y no se me olvida el nombre porque hay una marca de trailers en México que así se llama. Tractocamiones Dina. Bueno, me acuerdo porque así se llamaba la única hija de Jacob, Dina. Sí. Bueno, aquí están, miren. Aquí están los 12 hijos. Y ahí está Jacob en medio. Eran los hijos de Israel. Bueno, hermanos. Entonces, de eso cuenta Génesis. Escoge a Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero la simiente viene por medio de Jacob. Y Jacob, hermanos,
tuvo 12 hijos, una mujer además, 13 en total, pero los 12 varones fueron, hermanos, esa familia que empezó con estos 12, que se convertiría ¿en qué? En las 12 tribus de Israel. Estos 12 hijos se iban a convertir en todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Jacob, hermanos, con sus 12 hijos, ahí nada más ellos. Eso habla Génesis. Hay un hambre, bueno, pasa lo de José lo venden, etcétera, etcétera. Es una historia muy bonita, pero por azares del destino, no diríamos así, sino por la voluntad de Dios, toda esta familia, ya casados estos y con sus hijos, van a parar a Egipto, porque hubo una gran hambre, hermanos. Van a parar a Egipto. Ellos vivían aquí y van a parar a Egipto. Tienen que descender a Egipto. Allá tienen que ir. Esa familia, hermanos, llega a Egipto porque había necesidad, no había comida donde vivían. Hermanos, quién sabe si habrán dicho, ahorita nos regresamos, unos cuantos días nos quedamos por allá en Egipto. ¿Sabe cuántos días se quedaron, hermano, allá? ¿Cuántos días se quedaron en Egipto? Muchos. 430 años. Allá se quedaron. ¿Sabe usted que pasaron ahí varias, 4 generaciones? Es más, los que salieron de aquí, allá se murieron, porque pues ya estaban grandes. Realmente los que regresaron hacia acá ya no eran los originales, ya no eran los padres, ya eran los hijos de la gente, de los 12 hijos de Jacob, hermano. Hermano César, ¿sabes cuántas personas eran cuando descendieron a Egipto? ¿Sabes cuántas personas eran la familia de Jacob cuando descendió a Egipto? ¿Mande? ¿Cuántos, hermano Beni? 76. Génesis, vea la Biblia, alguien que lo lea por favor, porque es dato interesante. Génesis, capítulo 46. Génesis 46, 26 y 27. Génesis 46, 26 y 27. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. ¿66? Perdón, 76. 76. ¿Y el versículo que sigue? Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces faltaba contar los hijos, con las esposas, con la descendencia faltaban. Entonces, ¿cuántos fueron? 70. Vámonos a Egipto porque se acabó la comida. Ya va Jacob con sus hijos, con su familia. Vámonos, y allá se van a Egipto, hermanos. Eran 70. Por allá se quedaron, hermanos, 400 años. De primero bien, hermanos, bien recibido, vénganse. Pero después se convirtieron en esclavos en Egipto. Y empezaron a sufrir, y empezaron a clamar. Y dijeron los egipcios, hey, estos ya se están multiplicando. Estos ya son muchos. Oye, ¿esta tierra es de nosotros o es de ellos? Parece que ya es de ellos, porque estos ya están aquí. Esa historia me suena por aquí, por estos rumbos. Ya estamos poblando, pues le pasó eso a Egipto. Y pues sabemos lo que pasó. Ellos salen por mano de Moisés. ¿Sabe cuántos salieron? Llegaron 70. ¿Sabe cuántos salieron después de 430 años? Lean el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. ¿Cuántos salieron de Egipto después de todos estos años que se quedaron ahí?
Éxodo 12:37. ¿Quién lo lee, por favor? Partieron los hijos de Israel de Ramasés y Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000. Wow, hermanos, se multiplicaron. Eran 70 y después de 400 años ya eran 600,000. Es más, sin contar a los niños, de hecho sin contar a las mujeres, porque ve el versículo que sigue, no leyeron el que sigue. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hombre, fueron bastantes, hermanos. De hecho, no se contaban las mujeres ni los hijos. Si eran 600,000, hermanos, multiplique el otro 600, 2 veces 600,000. Dicen por ahí los historiadores que llegaron a ser más de 2,000 o 3 millones de personas que salieron de Egipto. Nada más 600,000 sin contar toda la descendencia. No, hermanos, salieron. Dicen por ahí que si hubiera existido por ahí el satélite de ese que usa Google Maps y sacar una fotografía de toda la gente que salió de Egipto, podría haber una mancha grandísima caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida, a Canaán. Salieron de aquí, hermanos, cruzaron el Mar Rojo y anduvieron por aquí vagando 40 años y luego llegaron a la tierra prometida. De eso habla todo el libro de Génesis, el libro de Éxodo y también el libro de Levítico, porque es que Dios le da leyes. Aquí en el monte Sinaí, después de que salió a Egipto, después de esos 400 años, aquí Dios le dio la ley, los 10 mandamientos y todas las leyes, 613 mandamientos. Aquí se convirtió ya el pueblo de Israel. Este es el pueblo con el cual Dios trató, le dio leyes y ahí lo cuidó y lo mantuvo hasta por mucho tiempo. ¿Ok? Llegan a la tierra prometida y dice Dios, yo se las doy la tierra prometida. Así, nada más que cada quien agarre su pedazo. Vaya y conquiste la tierra. Vaya y saque a los moradores y quédense ustedes. Y así quedó repartida, ¿no? Los de Gad de este lado, los de Rubén de este lado, los de Manasés, los de Zabulón, los de Neftalí. Este es el río Jordán, este es el mar de Galilea, este es el mar muerto. Este territorio se llama la tierra de Canaán, la tierra que produce leche y miel. Llega el pueblo de Israel, que eran muchísimos ya. Se han ido 70, regresaron muchísimos, pero ya eran familias, ya eran tribus, ya eran pueblos. Y así se repartieron la tierra, hermanos. Cada quien agarró su terrenito. Y ahí se establecieron. Y llegaron ahí. Y allí ya el pueblo de Israel, hermanos. Esto era todo el pueblo de Israel. Usted puede ver el libro de Jueces. Y el libro de Jueces le va a explicar cómo ellos, cada uno se fue tomando sus tierras, llegando a sus lugares y cómo habitaron. A algunos les costó, a otros no les costó tanto, otros no quisieron hacer nada y no sacaron a los enemigos, los dejaron ahí y fue un problema para ellos después porque los dejó ahí. Hasta aquí vamos bien, hermano Arismendi, o ya la llevé muy lejos. Hermano Humberto, voy a decir. Aquí la pregunta inicial, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiar? Si estamos en el Nuevo Testamento. Exactamente, a eso vamos. Bueno, esa historia, se dice que cuando pasaban y salieron los israelitas, un escritor dice que donde pasaban ellos era tanta la gente que ni el zacate salía. O sea, ¿cómo dejaban la tierra? Porque era una mancha caminando. Iban en bestias, bestias. Ahora, niños. Una razón más que el cristiano en nuestros días, que no estamos bajo la ley, debe saber. En el libro de Lucas, en la genealogía del Señor Jesucristo, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para saber lo que dice ahí en Lucas capítulo 3, versículo 23, que es la genealogía del Señor Jesús. ¿De dónde viene? ¿De qué raza? ¿De qué gente? ¿De dónde viene? Y nosotros, los cristianos, no estamos bajo el Antiguo Testamento, nos interesa saber. Claro. Y a eso vamos a llegar, hermano. Deme chance. Entonces el pueblo se divide y ya todos bien felices y contentos, se les ocurrió, queremos un rey, dijeron ellos.
queremos un rey. Ah, ¿quieren rey? Oye, pero dice Dios, yo soy su rey. No, queremos rey como las demás naciones. Y entonces tienen un rey. Y el primer rey, Saúl. Ya puso a ver guerras, ya empieza a haber situaciones políticas ahí. El segundo rey, David. El tercer rey, Salomón. Esos reyes gobernaron, hermanos. Primero Saúl, luego David y luego Salomón. 3 reyes que tuvo como nación tuvieron el pueblo de Israel. Y usted se lo puede leer en el libro de Samuel, primera y segunda carta de Samuel, en el libro de Reyes, puede ver cómo Salomón se hace rey después de que muere David su padre. Pero cuando Salomón, hermanos, acaba su gobierno, un conflicto que se hace ahí, hermanos. Así se lo estoy resumiendo rápido. Tiene un hijo, hermano, su hijo se llama Roboam. Se supone que él sería el 4º rey, que iba a gobernar todo el pueblo de Israel. Pero Roboam, hermanos, no sé si malcriado y no entendido las cosas, provocó que el reino se dividiera. Ah, sí, el pueblo de Dios se dividió. Hay cuenta aquí en la iglesia, en aquí como estamos, de aquí para allá son unos y de acá para acá son otros. Y hasta hubo guerra entre ellos. Qué triste, qué feo, qué terrible. Pero el pueblo de Israel se dividió. Y aquí está el mapa de que se dividió. Lo verde es el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá. Y el reino del norte se llamaba Israel, hermano. División de los reinos, Israel y Judá. Por la mala cabeza del hijo de Salomón, el reinado se divide. Las 12 tribus se dividen. 10 tribus se van al norte, se quedan en el norte. Y 2 tribus forman el reinado del sur. Y su abuelo David los unió. Oh, con David era un reino glorioso. Se divide el reino, hermanos. El pueblo de Israel se divide al punto de que entre ellos se andan peleando. Hay guerra de estos contra estos, siendo familia, hermanos, siendo el mismo pueblo. Hasta en ellos hay guerras. Qué triste el pueblo de Israel. Todo eso lo puede ver en el Antiguo Testamento. Matazones, sangre se derramó como no tienen idea. Pero ¿qué creen que pasó después? Como se dividió el reino, y poco a poco con el tiempo, Israel se fue separando de Dios, se fue separando de la ley de Dios, fue haciendo lo que él quiso, hermanos, poco a poco. Y también Judá se dividieron, y acá aparte iban bien, pero se empezaron a apartar de Dios y de sus leyes. Eso lo puede ver en el libro de los Reyes, primera y segunda carta a los Reyes. Puede usted ver qué es lo que pasó. Puede usted ver el libro de Jeremías, de Ezequiel. Puede ver cómo el pueblo pagó las consecuencias de dividirse. Entonces, como este era un pueblo y este era otro pueblo, siendo el mismo, se dividieron, se apartaron. Bueno, Dios les puso un estate quieto a los dos. Al primero vino Asiria. Los asirios vinieron, hermanos, y atacaron el reino del norte de Israel y los destruyó, los hizo sufrir. Fueron 19 reyes los que tuvo el reino del norte. Los destruyó Asiria allá como en el 722 antes de Cristo. Los asirios destruyeron el reino del norte. El reino del sur, Judá, duró un poquito más. Allá como en el 586 vino otro hombre. ¿De dónde vino? Vino de Babilonia. De acá vino a conquistar el reino del sur, que todavía quedaba ahí, todavía se tenía. ¿Quién era ese hombre que vino de Babilonia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Nabucodonosor. Es el que vino de Babilonia. Y como quedaba todavía el reino del sur, porque el reino del norte ya se había desaparecido, porque Dios lo destruyó usando a Asiria, porque se apartó de Dios, viene Nabucodonosor y destruye el sur. Se los lleva cautivos. ¿A dónde se los lleva cautivos? A Babilonia. ¿Y sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Babilonia? 70
años. Y todo eso lo puede ver en el Antiguo Testamento, pero tienen que ser sus lecturas larguísimas. Hermanos, estoy resumiendo bien rápido. Todo eso es la historia del Antiguo Testamento. Después de esto, hermanos, de los 70 años, el pueblo de Israel que estaba aquí cautivo en Babilonia, otro rey de los medopersas les dio oportunidad a regresar a su tierra después de 70 años. Este rey se llamaba Ciro, ya de los medopersas. Los medopersas conquistaron a los Babilonia y todo lo que tenía Babilonia se lo quedó a los medopersas y dijo, ahora es mío. Y dijo, bueno, ahora te voy a dejar regresar a tu tierra. Ya los deja regresar, hermano. Al pueblo, a los israelitas, a los de Judá, los deja regresar. Y ese libro de Nehemías y ese libro de Esdras regresan, ahora sí como aquellos arrepentidos y agachados, ya regresan, pero regresan con ánimo, con gozo de construir otra vez Jerusalén, porque Jerusalén quedó destruida, hermanos, quemada a fuego. Y otra vez el pueblo de Israel quiere otra vez renacer, y más o menos lo hace, más o menos regresan, y nada más como para unos 100 años más que Dios todavía les habló con ellos. 100 años más o menos, 100 años, 130 años, todavía Dios trató con ellos, con el pueblo de Judá, los que regresaron. Después de esos años, vienen 400 años, que son los 400 años de silencio. Ya Dios ya no habló. Y después de esos 400 años, llega nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente corrompido, de líderes que conocían la ley, pero la interpretaban correctamente. Llegó Jesús a un mundo donde existía el fariseo, el escriba y varias sectas y grupos que había. Llega Jesús y de allí empieza Mateo, Marcos, Lucas. Hermanos, si tienen preguntas, ahí pueden leerlo. Pero esa es más o menos la historia del pueblo de Israel. No, pues aquí no acabamos, hermano. Dígame. A ver. Sí. Revela el carácter de Dios. Claro, atributos de Dios. Establece la redención, salvación. Que va a culminar. Claro. Es la base histórica y profética para entender el Nuevo Testamento hacia apuntar hacia Jesús, Salvador. Yo tengo 7, hermanos. Mire, son 6:42. Hermano Mingo, así, porque no tengo 7, imagínense, razones por las cuales es importante el Antiguo Testamento. Quiero resumir algo. Dígame. A ver. Que hablar del Antiguo Testamento y bueno, de las tres dispensaciones, la ley mosaica, patriarcal, mosaica. así es, la ley mosaica para añadir, pero desde Génesis es sombra de lo que sucede lo que hay. Claro, todo es sombra. Es como el arca de Noé, no es aquí, La iglesia es sombra de aún, porque si no entran en la arca, viene siendo como ahorita dice Cristo. Claro, no, hay varias cosas. Hombre, nos podemos quedar. Este estudio es para todo un año, imagínense. En un ratito quiero acabar, pues no. ¿Por qué es importante considerar en nuestro estudio el Antiguo Testamento? Estos 7 puntos los saco de un manual que yo llevé en la escuela que se llama Historia de la Biblia 1, escrito por Richard Royer. 7 razones por las cuales estudiar el Antiguo Testamento. Número 1, ¿por qué es importante estudiar y leer, conocer el Antiguo Testamento? Es importante, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento nos puede ayudar a obtener sabiduría y estar preparados para toda buena obra. ¿Sí? El Antiguo Testamento provee sabiduría. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3:15 al 17 dice: Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Acuérdense, ¿cómo se le conocía? La ley, los profetas y las escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El 16,
Toda la Escritura. Y cuando dice toda la Escritura, no es el Nuevo Testamento, también es el Antiguo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Provee sabiduría para obtener, para entender y conocer ese plan de salvación que Dios tiene para la humanidad en estos tiempos. Así que hay cosas muy bonitas que nos vamos a aprender allá y vamos a leer que nos van a ayudar para que podamos estar, hermanos, preparados para hacer lo que es correcto. 2. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Por qué es bueno? Número 2. El Antiguo Testamento es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Muchas cosas no entenderíamos si no estudiamos el Antiguo Testamento. No comprenderíamos lo que sucede en el Nuevo Testamento porque no conocemos lo que hay antes. Pero es necesario conocerlo para entender muchas cosas en el Nuevo. Y el texto que usamos para esto es Hechos capítulo 3, versículo 20 y 24. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro hablando del Antiguo Testamento. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿A dónde antes anunciado? En el Antiguo Testamento. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, todo lo que pasó en el Nuevo Testamento era algo que se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a entender muchas cosas de nuevo? Leyendo el Antiguo Testamento. Número 3. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario estudiar el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Usted lee el Antiguo Testamento y todo va apuntado hacia Cristo Jesús, el que habría de venir. Usted lee el Antiguo Testamento y habla de alguien que viene a salvar al mundo, que alguien viene a cumplir el plan perfecto de Dios. Apunta hacia Cristo. ¿Y cuál es la cita? Jesús lo dijo cuando anduvo predicando. ¿Qué dijo Jesús? Juan 5:39. Él dijo en Juan 5:39, escudriñad, ¿qué cosa? Pregunto, ¿qué escrituras había cuando Jesús andaba predicando? ¿A poco ya estaba el Nuevo Testamento escrito? No, mano, las escrituras que había era el Antiguo Testamento. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Salvador Jesucristo. Entonces es importante estudiarlo, porque todo se centra en Cristo Jesús. Número 4. ¿Por qué es importante y por qué es necesario el Antiguo Testamento? Es la única historia confiable para ese tiempo, para ese periodo de tiempo. ¿Sabía usted que la misma historia allá afuera, los mismos libros de historia afuera, tienen que venir a ver la Biblia, lo que dice el Antiguo Testamento, para saber qué pasó en aquellos tiempos? Hermanos, hay muchas cosas que la historia no registró, que en libros de la historia no están registradas. Y el único libro que tenemos para saber qué pasó en ciertos años, en ciertas ciudades, la Biblia se lo viene a decir. ¿Sabe usted que la Biblia no es tan solamente un libro religioso?
La Biblia es un libro histórico, hermanos. Es un libro de historia aprobado, avalado por todo el mundo. Es decir, allí se revela lo que sucedió, lo que otros no escribieron. La Biblia lo dice. De civilizaciones, de pueblos, de acontecimientos que sucedieron en el mundo y que el mundo usa la Biblia como base para decir, en tal año vivieron los hititas, los asirios, los sirios, este rey, este otro rey, porque en el Antiguo Testamento se dan nombres de reyes, se dan ciudades, acontecimientos, hermanos. ¿Sabe usted que el Antiguo Testamento es, en muchas de las ocasiones, la única historia confiable para dar respuesta a lo que sucedió a cierto tiempo en el pasado? Por eso es importante estudiar, hermano, porque no solamente usted aprende de Dios, no solamente aprende del pueblo de Israel, sino aprende de la historia universal del mundo, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, es considerado un libro histórico, auténtico, que te revela lo que pasó en aquellos tiempos. Número 5. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué tomarle mucha importancia? Porque en el Antiguo Testamento usted y yo podemos obtener ejemplos buenos y ejemplos malos de personas que vivieron. Ejemplos de cómo vivir correctamente y cómo no vivir haciéndolo mal. Muy parecido al dicho que hoy dice, ¿verdad? Si ves a tu vecino rasurar, ¿a qué se refiere eso? Si viste cómo le está yendo allá, Que no se resuró. que no se rasuró. Es decir, si ya viste cómo les fue a los rebeldes, si ya viste cómo le fue a los desobedientes, oye, ¿todavía quieres seguir así? Mira cómo le fue a muchos. O también, mira cómo les fue a los que fueron obedientes y fieles a Dios y que recibieron. Mire, ahí están estos textos. Santiago 5, 10 y 11. Fíjese, ejemplos buenos. Mire, hermanos míos, dice Santiago a los cristianos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué ejemplo del Antiguo Testamento de algún profeta, de algún personaje le enseña sobre aflicción y de paciencia? Job, Elías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, hermanos míos, tomad como ejemplo la vida de ellos, que a pesar de que sufrieron, perseveraron en el Señor, porque hablaron y se mantuvieron como viendo al invisible, dice el escritor a los hebreos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos historias, hermano, y no son historias para los niños nada más para la clase, darle clase a los niños, hermano. Se las enseñamos porque es importante. Pero no, muchos dicen, no, pues nada más el Antiguo Testamento es para que le dé clases a los niños. Ya quisiéramos saber lo que ellos saben, lo que las maestras les enseñan allá en las clases de los niños. Por eso estudiamos aquí nosotros también. El Antiguo Testamento te va a dar ejemplos buenos, muy buenos, para que vivas como muchas de esas personas. Pero también te va a dar ejemplos malos, para que no las sigas. ¿Cuál es? 1 Corintios 10, 6, no es al 33, es al 11. 1 Corintios 10, 6 al 11. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense, estas cosas están como ejemplo y les pasó para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? No seáis idólatras como algunos de ellos. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. ¿Sabe cuántos son 23,000 personas? Todo el pueblo de Álamo.
Búsquele ahí en Google. ¿Cuántos habitantes hay en Álamo? 21 o 22 mil habitantes Álamo. En un día, hermanos, cayeron 23,000. ¿Por qué? Por fornicarios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están qué dice ahí? Están escritas, que es el Antiguo Testamento. ¿Para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A los que han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, esa historia es importante saberla, conocerla, porque hay ejemplo de vidas buenas, fieles, pero hay ejemplo también de vidas rebeldes y desobedientes. ¿Cómo les fue a uno y cómo les fue a otro? Es el mismo Dios, hermanos. Nada más que hoy no nos paga al instante. Está reservado para el día de la ira. Entonces, por eso es importante que veamos la historia, para que veamos cómo es nuestro Dios. Decía el hermano René, para conocer el carácter de Dios. Cómo Dios mira al rebelde y al desobediente y cómo le va. Número, ¿qué es? 5 o 6. ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante? Dice, para obtener paciencia, para obtener consuelo y para tener esperanza. Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay que aprender muchas cosas del Antiguo Testamento, y cuando las aprendes generas paciencia, generas consolación, o se genera consolación en usted, y tiene la esperanza de que Dios estará con usted y le dará lo que Él le ha prometido, como se lo dio a esa gente que vivió en el Antiguo Testamento. Finalmente, hermanos, ¿para qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es esa luz brillante resplandeciendo en un lugar oscuro. Es palabra de Dios, hermanos. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento viene a ser como una lámpara también, hermanos, que alumbra en un lugar oscuro. Dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es nuestra antorcha, hermanos, también. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, es valioso, es importante y es necesario estudiarlo. Ya no como aplicarlo como ley o para mandamientos que tenemos que hacer, porque para eso tenemos la ley de Cristo. Pero sí es necesario que conozcamos el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida y nos prepara para que recibamos a Jesucristo tal como es, como fue anunciado por los profetas, como fue anunciado en los salmos, como fue anunciado en la ley que vendría, y que ahora puede encontrar en Él el perdón de pecados y la vida eterna. Creer que Jesús es aquel de que hablaron los profetas y todo el Antiguo Testamento, para que ahora yo obtenga la salvación y la vida eterna. Si usted todavía no obedece el Evangelio, si usted todavía no acepta a Jesucristo como su Señor, como su amo, como el Salvador de su alma, obedezca el Evangelio, bautizándose para el perdón de sus pecados, creyendo en Él, en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz por los pecadores. Dios les bendiga, hermanos. Ojalá que esta lección les ayude y les dé el panorama que deben tener con respecto al Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a estar de pie, hermanos. Cantemos en himno de bendición. Dios les bendiga. El himno que vamos a cantar, hermanos, es el 206. La cruz me guiará.
Cantemos. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá, que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, les damos las gracias a nuestros visitantes por su presencia. Esperamos que nos sigan visitando y que se gocen de la palabra igual que nosotros. Y ahora pasamos al último canto. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, ya estamos llegando al final de esta hora. Les voy a pedir que se pongan de pie para este último canto y la última oración. El himno que vamos a estar cantando es el 133. 133, con voz benigna. Una estrofa y el coro. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Nuestro hermano Fred tendrá la última oración.
Vamos a orar, mis hermanos. Después de la oración quedamos despedidos. Altísimo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, Padre amado, estamos ante su presencia cada día de nuestras vidas, sabiendo, Padre, que usted es amoroso, misericordioso para cada uno de nosotros. Bendito Padre, gracias por la palabra inspirada que tenemos en la Biblia. Gracias, Padre, porque es su mente, Padre, la que nos enseña, Padre, la que nos muestra el camino por medio de ella. Bendito Padre, ayúdenos siempre a atesorar, mi Dios, todas las enseñanzas que se dan en este lugar de reunión, donde se reúne, Padre, la iglesia de su Hijo Jesucristo. Padre, ayúdenos a crecer, no solamente, Padre, en número, sino en conocimiento, Padre, para poder dar razón, mi Dios, a aquellos que demanden, Padre, por qué es grande nuestra fe. Bendito Padre, bendiga a nuestros maestros, bendiga, Padre, a nuestros ancianos, evangelistas, y así, Padre, cada uno de aquellos que se preparan, mi Dios, o nos preparamos, Padre, cada día para enseñar, ya sea aquí en la iglesia, ya sea con alguna persona, o, Padre, meditando en su palabra con nuestras familias. Ayúdenos, Padre, para ser diligentes, ser sabios, y, Padre, así cumplir con ese gran mandamiento de predicar el Evangelio de su Hijo Jesucristo, porque es poder para salvación. Bendito Padre, después de haber meditado en su palabra, haberle cantado alabanzas de adoración, después, Padre, de peticiones que se han hecho, mi Dios, nuestro Dios, de cada uno de nuestros hermanos, las ponemos en sus manos, sabiendo, Padre, que usted conoce cada una de nuestras necesidades. Ayúdenos, Padre, para tener paciencia y esperar la respuesta que usted dará en el momento que usted así lo determine. Por el momento, Padre, nosotros clamamos a usted para que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad en todo momento. Padre, le pedimos que vaya con nosotros, Padre, que nunca nos separemos de usted. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Bendiga, Padre, nuestras familias representadas donde quiera que se encuentren. Y que, Padre, el ejemplo que nosotros podamos dar como hijos suyos, aquellos que no le conocen, aquellos que no han venido a los pies de su Hijo Jesucristo, miren la luz de Cristo en cada uno de nosotros, y ellos también quieran venir a la luz que alumbra el mundo entero. Bendito Padre, perdone nuestras culpas, perdone nuestros pecados, porque se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén. Amén.